Bienvenidos a la verdadera cara de la masonería. Olvida las teorías de Internet por un momento. La realidad es mucho más inquietante que la ficción. ¿Son los Illuminati? ¿Controlan la economía global desde un sótano de lujo en Londres? El mito dice que sí, pero los mitos suelen ser la cortina de humo para algo mucho más poderoso. 14 presidentes de los Estados Unidos fueron hermanos. No es una coincidencia, es un diseño. Un pacto de silencio que ha sobrevivido a guerras, a revoluciones y al paso de los siglos. Pero para entender su poder, primero debes entender su mayor secreto, la discreción absoluta. Todo el mundo conoce la palabra Illuminati. Casi nadie sabe que son una organización distinta. En 1776, un profesor alemán fundó los Illuminati de Baviera. El plan: infiltrar las logias masónicas. 9 años después, el gobierno bávaro los disolvió. Pero la leyenda no murió, nunca muere. Y la masonería absorbió el miedo. Se convirtió en el enemigo perfecto de cada régimen que necesitaba uno: presidentes, generales, reyes. La lista es real y es mucho más larga de lo que imaginas. ¿Significa que controlaban el gobierno? No, significa algo más sutil y más poderoso. La conspiración perfecta no necesita ser real para ejercer poder, solo necesita ser creída. El miedo a lo que no entiendes es el combustible más poderoso que existe. No somos los únicos que lo hemos sentido. Los nazis también los persiguieron por eso mismo. Pero aquí está lo que nadie te dice. La masonería no es una conspiración. Nunca lo fue. Una logia no es un club social. Es un espacio fuera del tiempo y del espacio cotidiano. Aquí, un obrero y un millonario son exactamente iguales a ras de suelo, hermano a hermano. No se esconden. Sus templos están en tu ciudad. Tus ojos no saben qué buscar aún. El secreto no es lo que hacen, es en quién te conviertes cuando entras. La diferencia entre secreto y discreto es todo lo que necesitas entender para comprenderlos. No adoran al diablo, buscan al gran arquitecto del universo, el orden tras el caos. Sus reuniones son cerradas, no sus ideas, no su existencia, no su historia. Lo que sí es privado es lo que ocurre dentro. Y eso es lo que cambia todo para quien entra. Para entrar en la masonería, primero tienes que morir, simbólicamente. Pero el ritual hace que se sienta real. Le quitan sus pertenencias, el metal, el dinero, el estatus, todo queda fuera, él queda dentro. Ahora es el profano, un hombre que busca la luz pero camina en tinieblas. La venda. Lo guían descalzo, sin saber a dónde va. Así ha comenzado siempre. El rito de iniciación está diseñado para romper tu psique y reconstruirla. No es teatro. Para ellos es sagrado. No es una muerte real. Pero el ritual hace que el cuerpo no sepa distinguirla. La venda cae. La luz es cegadora. Por primera vez ves a tus hermanos. No es teatro. Para ellos es una muerte simbólica. El viejo tú deja de existir. Ese momento lo recuerdan todos. Dicen que cambia algo dentro que nunca vuelve a su lugar. Hay 33 grados. La mayoría llega al tercero. Pocos siguen más allá. El grado 33 no se pide. Ahora hablemos del poder real. No de teorías, de nombres, de fechas y de lo que realmente hicieron. George Washington, primer presidente, masón desde los 20 años, lo fue hasta su muerte. Voltaire, el mayor crítico de la Iglesia de su siglo, masón, iniciado a los 83 años. Mozart compuso música específicamente para rituales masónicos. Las partituras existen,
Winston Churchill, el hombre que frenó al nazismo, grado de maestro, nunca habló de ello en público. Los nazis los persiguieron. Los dictadores les temen, porque no puedes controlar lo que no ves. La red masónica no es una conspiración política. Es una ventaja relacional de 3 siglos. Imagina un mundo donde los pensadores más influyentes comparten un código ético privado. No controlan gobiernos. Influyen en los hombres que forman esos gobiernos. El verdadero poder no grita. Nunca lo ha hecho. Simplemente está. Y siempre ha estado. Llegamos al 2026. En la era de la IA y el ruido digital, ¿para qué sirve una logia? Buscamos conexión. Buscamos ritos. Algo que Internet no puede darnos. Algo que dure. No somos piedras perfectas. Somos piedras brutas, buscando la forma que llevamos dentro. El mundo exterior es caos. La logia es el taller donde pulimos nuestra propia piedra. No es una secta, es una escuela de vida que usa el lenguaje de los que construyen. La masonería enseña a pensar por uno mismo. Y un hombre que no puede ser manipulado es el peor enemigo de un tirano. Al final, el mayor misterio de la masonería no es lo que ocultan al mundo. Es por qué, después de 300 años, los hombres siguen buscando la luz en la oscuridad. Quizá porque todos necesitamos sentirnos parte de algo eterno, algo más antiguo que nosotros. No somos polvo. Somos arquitectos de nuestro propio destino, ladrillo por ladrillo. La próxima vez que veas el símbolo, no busques una conspiración. Busca una pregunta. ¿Estás listo para golpear la puerta? Recuerda, solo se abre si sabes cómo llamar. La luz sigue encendida. Ha estado encendida 300 años. ¿Te atreves a entrar? ¿Quieres que hagamos el vídeo de los 33 grados? Escríbelo ahora en comentarios. ¿Conoces a alguien masón? ¿Sabes algo que no contamos? Cuéntalo abajo. Lo leemos todo. Suscríbete. El próximo vídeo va a lugares donde este no pudo entrar.